Hola a todos. Hace un año estábamos aquí despidiendo la promoción que finalizaba tras 10 años del Catalán Conservatorio. Fue un acto, en mi opinión, bastante emotivo, porque tras 3 meses de confinamiento sin escuchar música en vivo, fue la primera oportunidad de escuchar, por ejemplo, sonido de un violín en directo, no tras una pantalla. Un año después, la sensación es parecida. A pesar de que el curso fue todo presencial, excepto en esas 2 o 3 semanas de febrero, la valoración es positiva en términos de contagios y de continuación de la actividad, pero no la valoraría igual en los mismos términos con respecto a las clases y sobre todo a las actividades que se desarrollaban en el conservatorio, que resumo: 0 conciertos, 0 actividades y 0 familias en el centro, que este curso nos ha hecho ver la gran vida que vosotros, las familias, debéis al conservatorio con vuestra presencia. Las clases han sido raras, muy raras. Al principio estábamos todos, esto parecía todo más el cubículo de una estación espacial, todo parecía ir lento, ¿no? Con precaución, todo pasa, había que medirlo, que limpiarlo, que desinfectarlo. Se acabaron los abrazos, las palmadas de ánimo, darse la mano, e incluso la cercanía, pues ya estábamos a 3 metros y con una mampara de por medio. El contacto y sobre todo esa cercanía que nos distinguía al Conservatorio de Culleredo desapareció. El conservatorio se quedó mustio y sin vida en los pasillos, con ese olor a gel desinfectante y esa ventilación, con ese miedo a no incumplir ninguna norma, porque todo el mundo no sabía qué hacer. Cada momento era nuevo. Con ese miedo a acercarnos unos a otros. Las asignaturas de orquesta o coro ya no cumplían esa función de socializar, de hacer grupo. Hubo que dividirlos. Y aún así, dividiéndolos parecía, incluso algunos los gritos parecían apestados porque estaban a 3 metros entre ellos, en una situación absurda y desconocida. Hace unas semanas me acerqué a hablar con los chicos que hoy se despiden de este centro tras 10 años en el conservatorio. Todos, algunos se han integrado más tarde. Quería conocerlos un poco más. A muchos apenas los conocía. Desde mi despiste personal de las caras, algunos no les he dado clase, a otros por cercanía, por orquesta, tal. Pero a muchos de ellos, de cruzarme con ellos por el pasillo sin mascarilla, hacía un año y medio que no los veía. Me apetecía oírlos, saber de ellos un poco. Oírlos hablar, la verdad es que es una maravilla. Son de otra pasta. Esta gente pues, son capaces de adaptarse a lo que sea, la nueva generación, ¿no? Una resiliencia pues, muy fuera de lo común. Algunos de ellos seguirá estudiando música, otros no. Pero lo importante de veras es que de verdad el lazo afectivo que los unirá por haber compartido todos esos valores que estudiar música aporta, sigan ahí, ¿no? Yo espero que ellos sigan con ese contacto. Les dije cuando vine a su clase que me daba mucha pena la situación que les había cogido en los últimos cursos de grado profesional. Después de 2 años, realmente los 2 últimos años son los de verdadero disfrute. Uno ya se ha desarrollado técnicamente y empieza a disfrutar con obras más chulas, ya tienes una técnica, te puedes mostrar, grupos de cámara, en orquesta disfrutas más. Tienes 16, 17 años, otra mentalidad, otra manera de vivir la vida, otra manera de relacionarte. Una etapa súper chula, conciertos, más música, más actividades. Ellos tendrían que haber sido protagonistas activos, los Culleredos son en 44,5. Y recordar, desde febrero del año pasado ha habido 0. Donde dialogar y aprender con los invitados que traíamos al conservatorio, que como habéis comprobado eran un montón y de gran calidad. También participaré en Batutas en las 2, claro, ser ellos los protagonistas. Es una lástima si no pueden acabar con un recital para sus compañeros, para sus familias, pero sobre todo para ellos mismos. Porque dentro de unos años, uno realmente pierde la noción real de lo que era capaz de hacer, de cómo se enfrentaba a ciertas situaciones, de salir aquí y decir, wow, pues he tocado las 4 de Vivaldi, o he tocado una sonata de Mozart, pues ahora he tocado el concierto de no sé qué, o Bach, y te grabas, y pasados 25, 30 años estás con tus hijos, tú eres un abogado de prestigio, o eres un profesor de primaria, o eres un piloto de aviación, y tus hijos no tienen ni idea de tu paso por el conservatorio, y les pones ese vídeo tocando a un nivel, acabando de grado profesional, la verdad es que
todo el mundo se quedaría pasmado. Yo mismo recuerdo ver, por ejemplo, el labor de oro de mis padres, tenía yo 22 añitos, pues tocando un recital tremendo que hoy en día digo, ostras, pero soy yo. O sea, uno ya con la perspectiva del tiempo, a pesar de seguir en la etapa musical, la pierde. Entonces, se lo han perdido, se lo pierden. Para mí es tremendo. Quiero despedirme de vosotros, dando las gracias de parte de todo el claustro de profesores por habernos dejado ser vuestros profes y a las familias por habernos dejado vuestros hijos durante estos años y confiar en nosotros y en el Conservatorio de Pontevedra. Esta es y será vuestra casa, depende de las familias que como los alumnos, unos tienen más hijos, continuarán, pero no dejéis de visitarnos, por favor. Venid a visitarnos para contarnos de primera mano cómo os va la vida, vuestros éxitos personales, y si podéis, no abandonéis vuestros instrumentos, los que no sigáis, porque después sí que es aquí imposible retomarlo. Y es una lástima, habéis llegado a un nivel en que, es súper chulo, ahí la orquesta universitaria, en Santiago, y los que tengáis opciones, pues hablad con nosotros el día que podamos incorporarnos a la orquesta, pues seguir en contacto con la música, porque eso, pasado un año, no se recupera, es una lástima, se pierde con una realidad tremenda. Y hoy, como todo acto de graduación, en las que se lanzan al aire los famosos birretes a la americana, ¿no? Realmente me gustaría poder hacer lo mismo ya de una vez, pero con la mascarilla. Pero creo que habrá que esperar a la siguiente promoción. Muchas gracias, mucha suerte en todas vuestras decisiones y vuestra vida. Bueno, porque se me dicen aplausos. Otra parte que tengo aquí, me gustaría, que Alice va a entregar una suya. Bueno, no querías hablar, pero sí me gustaría. Bueno, nada, simplemente cojo 5 minutos o 5 segundos para darle el premio de fin de grado a Marta Infante. Este año, acaba sexto, con unas calificaciones tremendas, con unos resultados buenísimos y con matrícula de honor y premio de fin de grado en la especialidad de piano por todo este trabajo de estos años. De parte de todo el claustro de profesores que están ahí, muchas gracias a los padres por habernos dejado a vuestros hijos, confiar en nosotros, de verdad, es un honor. En condiciones normales, los profesores, muchos, hace 2 años, antes de esto que está pasando, los profesores subían y hablaban. Este año vamos a intentar hacer un acto lo mejor que podamos, pero breve, para intentar seguir con la misma trayectoria de este año y medio de 0 contagios y de seguir con esa misma línea. ¿Vale? Gracias a profes también. Y el siguiente toca otra despedida también una persona que queremos un montón. Hace unos años, hace 2 o 3, despedíamos a Luampa, ¿no? Que siempre llamábamos así, a Luampa. Y este año nos toca a nuestro presidente. Tras 10 años también acaba con su hijo y merecido descanso ya de esta vida de ajetreo y todo eso. Pero de verdad, Manolo, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por este conservatorio, te recordaremos un montón. Sabes que es tu casa, para el que no lo sepa, el mural que tenemos en las escaleras lo ha hecho Manolo. No es que lo haya pintado él a mano, que podría hacerlo perfectamente, y unas dotes de pintor tremendas también, que lo ha diseñado, obviamente. Pero siempre te recordaremos, no solamente por eso, sino por todo tu trabajo, la ayuda a la dirección, la ayuda al directivo, a los profes, a los alumnos. Siempre que necesitamos cualquier cosa, pues en nuestras locuras o mis locuras,
siempre estabas apoyando, de verdad, muchas gracias. Mucha suerte también en tu vida, en la historia, y nada, ahora sí es tu. He descubierto en el AMPA algo que no sabía y que no creía en él. Y que cuando se planteaba que en los colegios hubiese organizaciones de padres y madres que participasen de manera activa, pues la verdad es que no creí que ese modelo no era demasiado útil, como mucho en los institutos servía para organizar el comedor y poco más. Y aquí me encontré con una gente increíble que tenía en marcha un montón de ideas y en ese caso pues la nueva junta directiva en estos últimos años intentamos mantener ese impulso, especialmente vinculado a que nuestros hijos pudieran vivir la música desde otros horizontes, no solo del que ya viven aquí desde el punto de vista técnico, académico, sino que la música entrase en sus vidas, porque con el tiempo se va sabiendo que todo lo que tiene que ver con facetas creativas, facetas artísticas, te genera bienestar, te genera mejor calidad de vida, te genera una mayor sociabilidad y por consiguiente, bueno, estos 2 últimos años prácticamente se han visto interrumpidos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, nos quedan marcha y ganas para recuperar, ¿no? Así que muchas gracias por vuestro apoyo, porque sin estar adscritos al AMPA no podríamos tener la representación que hemos tenido y no os puedo vender la chapa porque ya os vais. Si fuera los que se quedaban, pues tenía que vender la chapa, apuntar o tal, pero bueno, si tenéis colegas que vienen aquí, que se apunten, que lo van a pasar muy bien. Yo os tengo que confesar que tuve mono de las reuniones que teníamos en el AMPA. Yo creo que hacíamos terapia de grupo y yo creo que no me he reído tanto. Bueno, como no fui nunca a esta de Alcohólicos Anónimos, pero bueno, y probaré, pero realmente lo pasamos de maravilla. Así que muchas gracias por todo y deciros que el mural fue una sugerencia que me han hecho en el concello y que, bueno, me pilló una época que no tenía demasiado trabajo y, bueno, pues quise dejar un poco como recuerdo sobre mi faceta pictórica digital. Vale, muchas gracias. Que van a protagonizar los alumnos, lo tengan preparado. Entonces, miren lo divertido.
Lo importante es que todos hemos conseguido compartido lo mismo, un interés por la música. Aunque algunos nos hayamos podido plantear en algún momento abandonarlo, ya fuera por desmotivación o porque simplemente nos veíamos incapaces de poder con todo, aquí hemos seguido y finalmente, aunque cueste incluso asumirlo, hemos acabado. Esto no habría sido posible sin la intervención de nuestros profesores, porque por cada suspiro de cansancio que nosotros dábamos, vosotros nos dabais un empujón. Porque habéis sacado tiempo para escucharnos durante las clases. Porque os habéis esforzado porque cada uno de nosotros aprenda, ya sea de una forma más tradicional o innovadora. Porque os interesáis por conocernos y saber de nosotros. Y porque aquí, en muchas ocasiones, hemos encontrado un lugar de paz y comprensión a pesar de todo. Y aunque este año no haya sido posible por la pandemia, esperemos que en un futuro podamos retomar los conciertos de fin de trimestre y fin de curso, en los que se reunían aquí alumnos, padres, exalumnos, la gente de AMPA. Creo que todos echamos de menos ese ambiente y el poder disfrutar de la orquesta, bueno, y de las cenas de después. Esperemos que en breve Antonio vuelva a mover la batuta al tempo de Memorias de África y podamos disfrutar de lo eficientes que son sus gritos durante sus ensayos. Y si no puede ser Antonio, que sea Tere, que aunque por tamaño no tenga nada que ver, su presencia cobra vida en cualquier lado. Esperemos también que Vicky vuelva a hacernos bailar al son de las canciones en coro, y ahora que no tenemos que hacerlo nosotros, será mucho más entretenido. Que Marcos se explaye con sus monólogos en batutas y bastones. Que Ana y Alice estén moviéndose de un lado a otro para organizar todo tan diligentemente como siempre. O que Susana y Elena se muestren siempre en todos lados con una sonrisa en la cara. Esperemos también que Iván nunca deje de sacar risas en la clase con sus conocidos chistes, que son resultado de un arte que solo él tiene para comparar fenómenos cotidianos con sucesos armónicos. Que Víctor consiga sacar, de vez en cuando, su espíritu humorístico y nos deleite con algún que otro cotilleo sobre compositores, como alguna vez hacía en clase. Que algún día a Manuel, siempre tan culto, se le escape alguna incorrección al hablar para variar, pero sobre todo, que no deje de tratar a los alumnos con la paciencia y amabilidad que lo caracteriza. Que Jorge nos siga mandando algún que otro vídeo de técnicas de relajación, porque por hacer hacen falta. Que Salvador siga con su lucha contra el tocar de forma mecánica e inaugure su propia asociación de músicos contra la falta de expresividad. Que Joaquín siga dándole tanto sentido a la música con sus ocurrentes historias.
que Pilar continúe con su afán de escoger un repertorio atractivo siempre para los alumnos, que Alberto nunca abandone su obsesión con las escalas, o que Miguel de Percu insista siempre en ampliar la gama de dinámicas en sus clases como sustituto. Y decirle a Rebeca que a pesar de haber compartido solo este año con nosotros, las alumnas de flauta y todos los que hemos tenido alguna clase con ella, le estamos muy agradecidos por habernos ayudado a hacer más llevadero este último año y le damos la bienvenida. Por supuesto, queremos añadir una especial dedicatoria a Ana, por su responsable y cuidada labor desempeñada en este conservatorio y por la santa paciencia que ha tenido en aguantarnos. Tendrás que perdonarnos las fiestas que hacíamos en los estudios, pero decir que gracias a ellas se han originado grandes amistades y un compañerismo que siempre recordaremos. En resumen, gracias a todos por enseñarnos mucho más que música. Y bueno, gracias Sergio por este emotivo discurso. Yo vengo ahora a hacer un pequeño complemento, pero como las notas ya están puestas, pues en otro ya otro tono. Quiero hablar sobre todo del aprendizaje y los recuerdos que nos quedan después de tantos años, o muchos, algunos se incorporaron más tarde, pero bueno, yo creo que la huella quedó en todos, ¿no? Por aprender aprendimos que los estudios son para todo menos para ensayar. Es decir, para estar hablando con los compañeros, para comer, para no sé qué, pero digamos que un 80% de las veces que se usan o se usaban no eran con esos fines, ¿no? Digamos que llegábamos allí mirando a ver por la ventana del estudio a ver si está Paco de clarinete o Marila de violín y a ver dónde nos metemos a charlar. También, bueno, traje un compañero, un amigo nuestro que no podía faltar. Le dijeron, Cesco, mira, no, mejor. Traigo un libro de historia de la música. Porque, digamos que nos enseñó un método fantástico para hacer espalda. Yo creo que estar unos años más aquí y hago culturista. Yo también hay que tener en cuenta que son todas estas páginas y tiene 3 dibujitos contando. Nada, comparable a la Biblia y aún, bueno, no sé qué me leería antes. Y bueno, también mencionar el aprendizaje que hemos tenido de transmitir la pasión por la música, que sobre todo nos han enseñado profesores como Antonio, que, bueno, llegar siempre con ganas y decir ¡fiesta! O de gritar con esa expresividad los pasajes, moviendo la batuta con tanta energía y bueno, que también hay que reconocerle su mérito por los chistes que nos hacía en clase, que bueno, de 2 horas, que es bastante tiempo, pues nos las hacía bastante amenas. Y Alberto también, como no mencionar a Alberto, que estabas en una punta del conservatorio y en la otra se oía ¡Do, re, mi, fa, sol! Bueno, también forma de vivir la música. Y como no, a nuestro querido Iván de Armonía, porque digamos que bueno, nos transmitió sobre todo amor por el jazz. Con su famoso scat, creo que se llamaba, o por ejemplo, sus caras, voy a bajar un momento la mascarilla, para interpretar las disonantes en este caso, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta disonancia. Y bueno, al que hay que dar las gracias, porque nunca se nos olvidará que nuestro padre, en casa de nuestro tío, es el hermano de nuestro tío, pero en nuestra casa no es el hermano de nuestro tío, ni tampoco en casa de mi abuela, de nuestra abuela, en ese caso nuestro padre, porque en casa de nuestra abuela es el hijo de nuestra abuela, pero solo en cada uno, y así entendemos cómo los acordes hay que llamarlos en cómo se tienen que llamar en cada momento. Y bueno, un besazo grande a Iván y a Antonio y a Alberto que nos enseñaron esta pasión por la música. Después también
de algunos recuerdos, cosas que todos vivimos e hicimos alguna vez, como, bueno, lo mencionado ya de los estudios, menciono otra vez a la santa paciencia de Ana, que bueno, recuerdo que siempre con amabilidad tuvo que resolver, bueno, pues bastantes trastadas, hay que reconocerse. También, o lo de olvidarnos las partituras en orquesta para subir a hacer unas fotocopias y en el camino pues media hora, ¿no? Digamos que para coger un café, ¿cómo voy por ahí un rato? Bueno, cositas, ¿no? O por ejemplo, no se nos olvidará nuestra dirección, pues los discursos de batutas e bastóns, para que hiciéramos preguntas, por ejemplo, a Dimas Lobodeño, de cómo toca el clarinete Calamardo. Somos así. Somos así. O de los famosos selfies en Instagram de Marcos, la mención honorífica. Y bueno, decir que yo creo que somos la generación no solo más grande en número, porque creo que por ahí andaremos, ¿no? De los que más gente termina el conservatorio, sino más grande en todos los sentidos, ¿no? Con unos compañeros excelentes a los que quiero mucho, de los que hoy en día pues no estamos todos los que llegamos, pero sí queriéndonos mucho y bueno, a pesar de todas estas pullitas, porque como ya dije, ya está la evaluación hecha, aunque no os hayáis quitado la clave del wifi, os queremos mucho. Un besazo a Lampa, a los profesores y a nuestros padres, que gracias a ellos hemos acabado esta etapa y han estado tirando de nosotros, aunque a veces no quisiéramos. Un besazo enorme para todos, os queremos mucho. Todos hemos pasado por esto, Bueno, va a subir ahora el AMPA de las Orgas, que se prepara. Gracias por las palabras. La verdad que siempre esperas que sean más cañeros. La verdad que generación son muy buenos, pero generación que pasa por aquí a veces son más flosos. Realmente esperamos mucha más caña. Los anteriores fueron bastante más cañeros. Y una cosa mala es que a partir de ahora, Ana, siempre felicidades, ¿verdad? Empezaremos a controlar el tema de los estudios y luego las fotocopias. Recuerdan a la Empezamos con Mario García Martínez.
Además, le damos una marcha. Y Andrea tampoco está, así que nos lo guardamos. Bueno, estos chicos creo que nos han Sí, para acabar el acto, yo voy a estar preparado algo. Ah, sí, para una cosa que me faltó comentar. Los que entran, claro, se nos junta la graduación de elemental del año pasado, la de elemental de este año, la más numerosa de profesional. No dio tiempo a grabar todos los vídeos. A partir de la semana que viene, en la oficina con Ana, vais a tener los PEC con la recopilación de todos los conciertos que teníamos grabados, ¿vale? O sea que a partir de la semana que viene vais a tener el recuerdo de los conciertos de nuestros hijos sin el PEC.
y me quedó una cosita. Alicia también se va, Alicia de Lampa. Que vamos a echar también de menos. El trío que, bueno, vendrán, otros vendrán. Esto sí, esto sí. Hasta esperemos que en octubre vamos a intentar, yo a mi jefa ya, vamos a intentar ir recuperando un poco a poco normalidad de aquí a ver qué actos se pueden ir haciendo y que no, seguir organizando. Vale, gracias por todo.